En la madrugada del 18 de marzo de 1766, el joven militar y capitán de ingenieros Nicolás de la Forra, desde la Ciudad de México salió hacia el norte. Encabezaba un pequeño grupo de hombres de a caballo, bajo mando de don Cayetano María Pignatelli, Rubí Corbera y San Clement, barón de Llenas, comendador de la Orden de Alcántara y mariscal de campo, mejor conocido como Marqués de Rubí, con quien se iba a encontrar el 14 de abril en la ciudad de Durango, la capital del reino de la Nueva Vizcaya. La Forra debía practicar una visita a los presidios y otros sistemas y organizaciones defensivos y a las misiones del clero regular y secular del septentrión novohispano. Y la Forra tenía asignado la tarea especial hacer observaciones astronómicas de latitud y longitud y tomar los datos geográficos y topográficos, información que iban a servir para diseñar varios mapas de esta zona fronteriza. Y este abarcaba desde el norte del actual estado de Nayarit hasta el norte de Veracruz y desde la desembocadura del río Colorado en Arizona hasta Luisiana. En su inspección, que duró cerca de 23 meses, recorrieron 2.903 leguas, o sea, 12.164 kilómetros, tanto por caminos secundarios como por el Camino de la Plata y el Camino de Tierra Adentro. La Forra salió de México y pasó por Querétaro, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Paso del Norte y Santa Fe en Nuevo México, para regresar al norte de la Nueva Vizcaya, donde dieron la vuelta hacia el poniente para internarse a Sonora. De ahí tomaron otro camino real por el presidio de Altar y llegaron hasta los límites con Sinaloa. Desde ahí, de nueva cuenta, dieron la vuelta al sureste y cruzaron la Pimería Baja, la Sierra Tarahumara y la Sierra Tepuana, hasta alcanzar de nuevo planicies fácilmente transitables por el presidio de Cerro Gordo en el norte del actual estado de Durango. Retornaron hacia el sur por caminos ya reconocidos hasta el presidio de El Paisaje y el Real de Minas de Cuencamé, a pocos kilómetros del límite norte del nuevo reino de Galicia, donde arribaron el 19 de mayo de 1767. Apenas habían recorrido la mitad de su largo viaje, o sea, 1.431 leguas. La segunda parte los llevó al este, por el oasis de Parras y Saltillo, donde otra vez cambiaron el rumbo hacia el norte para transitar por el límite entre Coahuila y Nuevo León a las grandes llanuras de Texas, que se hallaban infestados por belicosos apaches y comanches. Llegaron hasta Luisiana, donde dieron la vuelta hacia el sur y caminaron hasta la zona costera de Texas, por donde regresaron al Río Grande, al cual subieron una corta distancia hasta retornar al sur hacia la ciudad de Monterrey. De ahí siguieron el camino real a Saltillo, Mazapil y Zacatecas, de donde se internaron por Huajuquilla, al Gran Ayar y la Mesa de Tonatí, que eran considerados como focos de resistencias de indios indómitos todavía. De regreso en Zacatecas tomaron el Camino Real de la Plata a México, donde ambos responsables en 1771 dejaron firmado un mapa sumamente interesante, extremadamente complejo y de grandes dimensiones, pero también con numerosos problemas e inexactitudes. Además, el capitán La Forra entregó un detallado diario de su recorrido, en el cual plasmó observaciones, levantamientos tanto de paisajes como de flora y fauna, y de los asentamientos humanos que visitaron o donde pernoctaron. Una muy pequeña parte de estas dos obras, que corresponden al recorrido por el sur de Coahuila y el regreso desde Saltillo a Zacatecas, van a ser el tema de mi intervención. Y me quiero preguntar, ¿cómo comprendió
y cómo representó Nicolás de la Forra estos espacios, que supuestamente tenía que conocer muy bien porque los recorrió. El día 27 de mayo de 1767 salieron del presidio del Paisaje por lomas con algunas piedras, detalle que la Forra menciona muchas veces en su texto porque éstas hicieron difícil su tránsito. Tomaron la dirección sobre todo Levante, realmente era la dirección sur-sureste, 3 leguas hasta el Real de Cuencamé, probablemente siguiendo la actual carretera. Mencionó las mesas en su alrededor donde estaban sacando algún mineral de oro y de plata que se beneficiaba en el realito. Por haber agua en esta parte, pero todo con lentitud, como dijo él, ya que había poco mano de obra. El día siguiente descansaron. Pero el 29 de mayo hicieron 12 leguas o casi 50 kilómetros. Los primeros 33 kilómetros hacia el noreste por terreno llano, enmarcado por lomas y sierras, todo cubierto por matorrales, según los mapas actuales del uso de suelo, hasta llegar a un cañón llamado hoy el Mármol, que debían bajar hacia el este otros 16 kilómetros hasta toparse con una sierra muy elevada y escarpada que dejaron a mano izquierda, o más bien al norte, llamado Cerro Salmorón, cuya cima se levanta a más de 800 metros sobre el fondo del cañón, cruzando un llano que los llevaba al río Aguanaval, al cual debían cruzar para internarse a Coahuila. Pero antes acamparon cerca de un jacal de un vaquero que con su familia cuidaba una manada. Pero la Forra no hace constar si eran de ganado mayor o menor. No obstante, se puede suponer que eran de menor por la raquítica vegetación. El jacal mismo se ubicaba por el rancho del Paso de las Trocas, que es uno de los pocos vados en esta parte, aunque se puede suponer, por ser época de estiaje, el cauce del río era bajo o la Forra hubiera mencionado lo contrario. Muy acertada, la Forra describe estas partes como, cito, todo este terreno es muy árido, con poco pasto. Sus producciones son palmillas, lechuguillas y chamizos, y los cerros de los contornos son igualmente muy pelados. Y a una legua al noreste estaba la estancia de Chimulco, a la cual se podía acceder bajando el río que se abría paso mediante una estrecha barranca. Y otra legua adelante estaba aquella de Sombreretillo, hoy la comunidad de la Flor de Jimulco, ambos del mismo dueño y destinados a la cría de caballada y mulada, aunque los pastos eran escasos y pobres, o como dijo la Forra, menos que no llueve bien por estos parajes, donde las aguas no son muy regulares. Estas son informaciones y observaciones que seguramente retomó del sobremencionado vaquero y que constan en una fotografía de la región. Otras 11 leguas o 47 kilómetros hacia el este-noreste lograron recorrer el día 30 de mayo, pasando por un pequeño puerto a otra gran llanura donde se hallaban los pozos del Calvo, hoy una muy pequeña comunidad donde apenas en tiempo de aguas se podía hallar este vital líquido en la superficie. Después de las primeras 6 leguas sin contratiempos, siguieron adelante en la misma dirección otras 5, subiendo pequeñas cuestas con piedras sueltas y cruzando algunas barranquitas
como dijo Lafora, que le hacen molesto al camino. En ninguna parte hallaron agua y el paisaje era desolado con muy poca vegetación hasta que llegaron al cañón de las Sorruedas, hoy llamado Cuesta Sorruedos, donde acamparon durante la noche, seguramente con mucha sed. El día siguiente, tomando rumbo norte y noreste, cruzaron por un camino serpenteante la árida Sierra El Colorín para entrar al vaso del llano de Coyotillos, y a las 4 leguas tomaron el cañón de San José o arroyo Paredones, que por numerosas vueltas a las 3 leguas les permitía el paso a un muy gran espacio llano, donde a los 4 kilómetros se ubicaba el pueblo de El Álamo, hoy Viesca, que fue fundado en 1731 por indios tlaxcaltecas que habían dejado Parras. Los 500 habitantes se aprovechaban de varios ojos de agua que les permitían sembrar todo género de semillas y bastante paras, aunque no supieron poner en uso todas las opciones posibles de riego y tampoco las tierras fértiles de este valle, como hoy consta. Por eso algunos españoles pidieron licencia para formar una nueva población llamada Nueva Bilbao, a 2 kilómetros del templo del Álamo. Ya estaban a punto de terminar su acequia de regadío, que iba a ser alimentada por unas copiosas manantiales llamados los Ojos de Santiago, a 1 legua al oeste-suroeste del pueblo, cuyas aguas en esta época todavía se perdían en una gran ciénaga. Incluso estaban levantando su propia iglesia dedicada a Nuestra Señora de Begoña. Solo que todo iba lento porque apenas eran 30 vecinos que según la Fora merecían que fueran fomentados por el gobierno español, dando las buenas condiciones para una agricultura de riego a gran escala. De El Álamo, el 1 de junio, tornaron 6 leguas o 25 kilómetros al este-noreste por tierra rodeada con sierras que estaban cubiertas de chaparral, es decir, con bastante lechuguilla, chomizos y mezquite, pero sin pasto alguno. Dejaron a mano izquierda la ciénaga formada por los derrames de los Ojos de Santiago. Pernoctaron en la hacienda de Peña, que corresponde a la pequeña comunidad de El Amparo, ubicada en un alto de la entrada de un pequeño puerto. El 2 de junio hicieron 14 leguas, o casi 60 kilómetros. Primero unas 2 leguas por un camino con piedras menudas, interrumpida por algunas barranquillas que bajaban de la sierra. A las 5 leguas llegaron al paraje de los Chaucos, después a la hacienda de San Lorenzo o la de abajo, de donde salieron 3 caminos al este, uno de herradura y con agua, y los otros 2 sin este vital líquido. Caminaban entre lomas en el norte y bastante altas serranías en el sur, todo muy pelado, hasta llegar al pueblo de Santa María de las Parras. Sorprende que la Fora no mencionara las numerosas barranquitas que bajaban de la sierra en el sur y que siempre fueron descritas como un gran obstáculo durante este viaje. Pero quizá este tramo se hallaba en mejor estado porque era muy transitado, ya que comunicaba importantes tierras de riego ya. De esta manera pudieron dar la vuelta por el norte a la casi inaccesible cordillera de la Sierra de Parras, la cual solamente se deja cruzar por veredas.
En el pueblo de Santa María, la Forja se informó sobre su historia. Supieron decirle que se había fundado por las tlaxcaltecas. Después, poco a poco, se avecindaron españoles, mestizos y mulatos. Y en la fecha de su visita, poco del pueblo era de tradición indígena, ya que de los tlaxcaltecas quedaron apenas algunos y estos eran muy pobres, especialmente porque la mayoría de las tierras habían quedado en manos de la hacienda de San Lorenzo, arriba mencionada, y en manos de aquella del marqués de San Miguel de Aguayo, que tenía un muy gran latifundio en estas partes. Esto último sembraba en primer lugar vid, de que se hacía un vino, según la Forja, razonable, aunque en lo general es dulce y se hace muy buen aguardiente. La Forja no supo averiguar el número de vecinos y tampoco anotó la cantidad de casas, lo que por lo regular no omitió en poblados de tales dimensiones. En este pueblo descansaron el día siguiente para retomar su camino el 4 de junio, cuando iniciaron el tramo a Saltillo, avanzando 11 leguas por tierra, con algunas lomitas hasta 2 leguas de la hacienda de la Castañuela, en las inmediaciones del actual ejido de Seguín. Con seguridad se fueron durante los primeros kilómetros por un camino que hoy en día corresponde a la carretera a General Cepeda, ya que es la única ruta hacia el oriente que no incluye en este tramo obstáculo natural alguno. Pasaron directamente o muy cerca por varias estancias de ganado, como aquella de los Ojuelos, aquella de la Noria y la de la Patagalana. Para llegar a la Castañuela debían subir varias lomas con bastante piedras y varias quiebras, señalándose particularmente un cajón muy estrecho que por su mucha peñasquería llaman el Infiernillo, el que precede de media legua la hacienda. Termina la cita. Esta se hallaba en una loma en la desembocadura de 2 cañones formando plazas. Sus casitas eran de adobes. Había 12 escolteros con un cargo que mantenía el marqués de San Miguel de Aguayo, los cuales, según el parecer del ingeniero, eran de mucha utilidad para proteger sus haciendas y el camino real que comunicaba Cuencamé con Saltillo, que infestarían los lipanes y natajas, indios, apaches, salteadores. Las siguientes 10 leguas realizaron el día 5 de junio, caminando hasta el Levante por tierra llana, cruzando 2 pequeños arroyos, uno en la salida y el otro poco antes de llegar a la hacienda de San Francisco de los Patos, que igualmente formaba parte del gran latifundio del marqués de San Miguel de Aguayo. Al sur del camino seguía acompañándolos la Sierra de Parras y finalmente la Sierra de Manzanares. En la hacienda estaban asentados 600 personas de todas clases, refiriéndose con esa españoles, criollos, negros, indios, mestizos, mulatos, etc., sin contar a los pastores que eran responsables para la inmensa cantidad de 200,000 cabezas de ganado menor, borregos en primer lugar, además de ganado mayor y cabellado que se movían en los alrededores. Es decir, ya existían abundantes pastos como resultado de lluvias suficientes. En la hacienda se producían paños de lana, sombreros y otros efectos que eran para el consumo del personal. Y como lo dejó constar la Forja en Patos y hacia el oriente, llegando hasta Saltillo, empezaron tierras de labor para sembrar granos en primer lugar.
La última etapa a Saltillo la recorrieron el 6 de junio. La jornada era de 16 leguas o 67 kilómetros, lo que fue posible por pasar la ruta por terreno plano que apenas era interrumpido por algunas lomas. De las varias opciones tomaron durante 8 leguas el camino a San Juan de la Vaquería Encantada, correspondiente a la carretera estatal 105. Y de ahí a las 2 leguas se toparon con el Camino Real Zacatecas-Cedro-Saltillo, que hoy en día es la carretera federal 54, la cual hacia el noreste por una cañada daba hasta Saltillo, no sin antes pasar por el rancho de Buenavista y otras casas por mucha tierra de labor, hasta entrar finalmente a la villa de Saltillo, y así se veía en el siglo XIX. La población se dividía en 2. El pueblo de San Esteban de Tlaxcala, habitado por indios puros todavía, y eso después de casi 200 años de su llegada al norte, y la misma villa donde radicaban españoles y castas. San Esteban durante muchos años fue el lugar de origen de pobladores indios que con el tiempo fundaron también Parras, El Álamo, Monclova, Boca de Leones y otros 7 poblados más. En la antigua fundación aún quedaron 3.000 almas. Contaban con su propio gobernador, quien dependía inmediatamente del virrey. En lo espiritual eran atendidos por un fraile franciscano. La foja pudo observar o le contaron que estos indios eran muy ladinos, es decir, bilingües y civilizados, según los criterios españoles. Habían sabido defender sus tierras asignadas en 1591 y poseían lo mejor para sembrar, lo que hacían en labores y huertas donde aplicaban sistemas de irrigación muy complejos. Estaban asentados en el llano del valle de Saltillo. Calle en medio iniciaba la villa de Santiago de Saltillo, que ya en este tiempo se extendía mucho. Eran 8.000 personas, incluidas aquellas que vivían en las estancias cercanas, y eran gobernados por un alcalde mayor, 2 alcaldes ordinarios cananieros y su ayuntamiento. Estaban sujetos al gobernador de la Nueva Vizcaya. De sus almas se ocupaba un cura presbítero. De Saltillo, el 11 de junio, tomaron rumbo al norte para el largo recorrido que los llevaba hasta Luisiana. Después de haber retornado a esta villa el 21 de diciembre de este año, el día 28 tomaron el camino a Zacatecas, primero por la misma ruta de las 8 leguas hasta llegar a la hacienda San Juan de la Vaquería. Ahí pernoctaron. El día siguiente cambiaron a rumbo sur por 16 leguas por terreno bastante llano y muy árido. Las primeras 4 leguas siguieron en una pequeña cañada al arroyo de El Capulín, subiendo unos 450 metros hasta llegar a una pequeña meseta llamada El Portezuelo, o hoy el puerto El Capulín. De ahí bajaron a una extensa llanura en forma de un sartén rodeada de altas sierras. De esta depresión salieron al rancho de la punta, donde apenas hallaron una noria de agua salobre y una bolsa de agua llovediza. Pasaron por otro llano y un cañón, y casi inmediatamente después estaba la pastoría de Canutillo, muy cerca del límite entre Coahuila y Nueva Galicia, y a 1 kilómetro al oeste del Camino Real. Este pequeño rancho se ubicaba en la vertiente de unas lomas en las inmediaciones de un pequeño manantial con agua de excelente calidad. Esta agua se juntaba en una alberca para dar de beber al poco ganado mayor y cabrío y que podía sostenerse en estas áridas tierras.
El día 30 avanzaron 8 leguas, primero hacia el sur por el puerto de Canotilla de poca dificultad y con el único problema de un repechito de piedra viva en lo más alto. De ahí el camino tomaba rumbo al occidente por una angosta cañada que más bien era el cauce de un arroyo hasta llegar a la hacienda de Cedros. Esta se ubicaba al pie de unas lomas de poca altura donde se sacaba un poco de mineral de plata. Desde el puerto de Canotilla otro camino llevaba a la hacienda de Bonanza, donde se trabaja unos razonables yacimientos de plata, la cual era beneficiada por fuego. Además había en estas partes, a pesar de lo seco, labores y otras ocupaciones que daba de comer a 2000 almas. El Real de Mazapil se hallaba al otro lado de una alta cordillera hacia el sur. En estas partes radicaba más gente todavía, la cual era gobernada por un alcalde mayor y esa a pesar de la decadencia de sus minerales. En la hacienda de Cedros vivían aún más personas que en Bonanza. Su sustento era la producción de muy buenos granos y uvas. Y estas uvas servían para elaborar el mejor vino tinto de toda América, según la impresión de la Fora. También mencionó el pico de Taira, el cual se podía observar a 10 leguas de la hacienda. El día último del año se fueron 12 leguas o un poco más de 50 kilómetros al sur, todo por tierra llana con mucho cascajo. Todo era muy árido. Asimismo, así como había sido más al norte, sin pastos. Apenas crecían algunas gobernadoras, lechuguillas, palmas silvestres y algunos saguaros. Finalmente llegaron a un pequeño rancho, hoy deshabitado, llamado El Potrillo, donde la gente solamente habitaba durante las aguas y los meses posteriores que les duraba una balsa para sus pocos animales. El día del año nuevo hicieron 8 leguas hacia el sur, donde por terreno plano, muy árido y cubierto de cascajo, llegaron a los 2 leguas finalmente a la hacienda de la Gruñidora, con poca gente y un ojo de agua muy mala para las personas y particularmente para los animales. El rancho de San Ignacio apenas contaba con una bolsa y 3 o 4 chozas con una familia cada una. Ellas cuidaban alguna cabellada y cabras, aunque por la mejor vegetación sería tierra apta para mucho ganado mayor y menor, según la impresión de la Fora. Pernoctaron por ahí y el día 2 de enero avanzaron 15 leguas o 63 kilómetros hacia el mismo rumbo. A las 5 leguas descubrieron 2 norias arruinadas llamadas Zambrano y Concepción respectivamente. Todo el recorrido era muy suave, incluso las lomas, y de esta manera pudieron viajar sin contratiempo alguno hasta los pozos de San Benito y Sierra Hermosa. Ambas eran habitados por 500 personas que resguardaban 109,000 cabezas de ganado menor. Eran inmensos pastos con mucha grama, bastantes mezquites, uñas de gato, tasajos y algunos otros matorrales. La laguna del Pinto, una legua antes de llegar a la hacienda, se secaba durante el estiaje. Y para el agua de uso humano apenas contaban con una noria y algunas yagüeyes para los animales. El 3 de enero de 1768 no hicieron más de 7 leguas, aunque el camino era plano y bueno y se dirigía hacia el sureste. Después de la primera legua se toparon con la pastoría de San Miguel del Pozo Blanco, donde vivían 400 personas ocupadas en la guardia de 80,000 cabezas de ganado menor.
Otras 4 leguas más adelante estaba el paraje de Santa Rita con 2 familias que elaboraban carbón vegetal, es decir, en estas partes ya crecía una importante cantidad de árboles aptos para este menester. Y finalmente a las 2 leguas llegaron a la laguna del Vidrio, que por lo regular se secaba en febrero. De ahí la Forra y sus acompañantes podían observar hacia el oriente una alta sierra que formaba ya parte de la alcaldía mayor de Charcas. El día 4 lograron recorrer 14 leguas hacia el sur-suroeste, igualmente por lomas muy suaves y con la misma vegetación bastante abundante. A las 2 leguas llegaron a las caleras de San José, habitados por 3 o 4 familias de los operarios. Estaban a orillas de una laguna extensa, de ahí salían 2 caminos, el de la derecha que iba por San Cosme y Mañón a Zacatecas. Sin embargo, tomaron el otro, entrando por la parte norte al fértil valle de Tacualeche, llamado por la Forra Valle de Gutiérrez. A una legua del camino buscaron la hacienda de Valle Gutiérrez, que se había reducido a algunas casuchas cuyos pocos habitantes se encargaban de cuidar una pobre caballada y mulada. Por Pozos de San Benito tomaron rumbo al sur y al sur-suroeste, acercándose a la parte más baja y fértil del valle de Tacualeche, pero el camino iba por lomas, aunque suaves, pero este tramo de nuevo estaba cubierto de cascajo menudo, lo que impedía marchar a alta velocidad. Y así caminaron los últimos 6 leguas el día 5 de enero, pasando después de un arroyo bien ancho por la hacienda de los Guerreros, Tacualeche mismo, donde se toparon con algunas casitas, una gran capilla y muy poca gente. Y a una legua el Colegio de Guadalupe de Propaganda Fide, de frailes franciscanos, y a otra legua entraron a la ciudad de Zacatecas. También mencionó la ruta alternativa que recorría la sierra, pasando por Pánuco y Vetagrande, mediante la cual se podía ahorrar una legua, pero era camino de herradura.